Vamos a leer nuestro texto base. Mateo 7:12 dice así: así que traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Este es el verdadero significado de la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. El título de esta enseñanza, como ya lo leyeron, es En el lugar del otro. Había una vez un niño que siempre estaba empujando a su hermana mayor. Y ya ven cómo son los niños, ¿verdad? Y sobre todo entre hermanos. Así que un día este pequeño estaba tan concentrado por aventarse a la alberca, después de haber pedido permiso, ya ven de eso que se inspira. Y entonces su hermana en esta ocasión ahora fue quien le dio un pequeño empujoncito, lo suficiente como para desequilibrarlo y que se fuera a la alberca. Y claro, después de ahí se movió en medio de la risa, y ya ven que la risa es lo que más cala y lo que más duele. Entonces el pequeño salió furioso por lo que había hecho su hermana, y él clamaba por justicia, invocando la ley mexicana, invocando a doña Josefa Ortiz de Domínguez. ¿Sí la ubican? Es decir, a la corregidora, o sea, bíblicamente a la vara. Entonces dicen: no es posible que me haya hecho esto, y hay que darle unos varazos. Y entonces se le preguntó: ¿cuántos varazos quisiera que tuviera tu hermana? 2, no, 2, 3, porque sí estaba furioso el niño. Pides justicia, ¿verdad? Muy bien, sí, exijo justicia. Pues ¿qué crees? Tú también mereces un castigo. ¿Por qué? Porque ese empujón fue el resultado de algo que tú ya venías sembrando y lo cosechaste. Así que los dos van a tener su merecido. ¿Por qué crees que te empujó? Fue efectivamente por eso, porque lo habías hecho una y otra vez. Así que el papá le dijo: te la voy a poner sencilla, tú vas a pagar primero, ¿sí? A ti va a ser el primero al que se le va a justiciar. Pero como estamos de oferta, te propongo algo. ¿Cómo quieres que te los dé? Porque de tal manera en que te lo dé a ti, se le dará a tu hermana. ¿Cómo lo quieres? ¿Fuerte o despacio? Entonces él dijo: despacio. No, fuerte. No, despacio. ¿Por qué? Porque se ponía en el lugar del otro, sabiendo que le iba a tocar. Y una vez que entendió, pues se tuvo que aplicar la justicia conforme ya no quedó del lado de él, ¿verdad? Ya quedó del lado del ejecutor. Porque se ponía en el lugar de su hermana. Entonces a ambos se les explicó y se les dijo cuál había sido, por qué era eso, por qué era la consecuencia. Entonces lo entendieron, comprendieron: no lo vuelvas a hacer, no te lleves de esa manera. ¿Por qué? Miren, porque todos conocemos la justicia, ¿sí o no? Y sobre todo cuando estamos pequeños. ¿Por qué? Porque es cuando se afectan nuestros intereses. Pero ojo con este tipo de disciplinas, porque solamente doña Josefa, la corregidora, es aplicable cuando son pequeños, obviamente con moderación, considerándote tú mismo como padre como si fueras un niño. ¿Por qué? Porque esto no lo puedes hacer con tu hijo que ya está bigotón, ¿verdad? Por supuesto que no, porque él ya entiende, porque no se puede aplicar de la misma manera. Porque la Biblia dice lo siguiente en Proverbios 19:8: corrige a tu hijo
cuando todavía estés a tiempo. Es decir, la corrección, por supuesto que es muchísimo mejor cuando está pequeño. En la proporción, cuando no te encuentres enojado, por supuesto, porque en ese momento puedes golpearlo de más y dañarlo, por supuesto. Tienes que ser consciente de cuando disciplinas a tu hijo. Dice así: corrige a tu hijo cuando todavía estés a tiempo, pero no acabes con él a punta de castigos. ¿Qué significa? Que tiene que haber una instrucción previa, no directamente el castigo, porque si el niño hace algo por ignorancia, por descuido, no lo puedes castigar porque él no había sido instruido. Obviamente, el castigo es cuando hay un acto deliberado o un previo desafío a la autoridad, porque aquí ya se está revelando. Pero aquí también aplica que te pongas tú en el lugar de tu hijo o de tu hija. Porque ¿cómo te gustaría que te corrigieran? ¿Por qué? Porque si esto se toma como una disciplina, pero de forma rigurosa, sin que haya una instrucción y sin que haya un entendimiento, entonces vas a acabar con él. Incluso vas a acabar con su confianza y con su formación, porque lo estarías deformando. Ahora, voy a otro ejemplo, de ponerse en el lugar del otro, porque básicamente eso es lo que dice nuestro versículo base. Así que traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Hace algunas semanas estábamos platicando con una hermana acerca del perdón, también de ponerse en el lugar del otro. Y ella comentaba que en su trabajo, pues estaba siendo de alguna manera relegada y pues sí, marginada a causa de creer en Jesús. Y sobre todo por una supervisora que era de recién ingreso, tanto que llegó en esa ocasión con los cafés, le dio a todos menos a ella. Y ella se sintió muy, muy mal, muy triste y le molestó. Entonces le pregunté: bueno, ¿y usted la saluda? Cuando ella me saluda, sí. Pequeño detalle. Es que todas las demás se encargaron de decirle muchas cosas acerca de mí, porque yo no participo con ellos, yo no estoy con ellos, o sea, por alejarme a causa de no contaminarme. Le dije: mire, el hecho de que usted no se acerque a esa persona, de que no le salude, de alguna manera está confirmando todo lo que le han dicho todos los demás. Ahora, haga este ejercicio y también pues nosotros lo podemos hacer. Yo estoy en una postura en la que estoy siendo lastimado, ¿no? Yo me pongo en su lugar, en el lugar de la hermana. Me lastimó, me dolió que no me dio café y que no me saluden, me hagan mala cara, me den la vuelta y ya me vean como glorieta. Pero haga este ejercicio, haga esto. Pónganse en el lugar de la otra persona. No te conozco, ni siquiera he hablado contigo. Es más, tú te cierras. Y cuando hacemos este ejercicio de ponernos en el otro lado, entonces alcanzamos a entender: es que es por desconocimiento, es por ignorancia. Entonces la actitud que ya tengo de este lado tendría que ser diferente, para acercarme, para saludarla, incluso buscar el saludo. Incluso otra hermana que estaba ahí me dijo también que en algún momento siempre ella va saludando a todo mundo, y había siempre un señor que se encontraba, un vecino, y siempre estaba barriendo y volteaba, ni le hacía caso.
Pero ella fue persistente. Buenos días, buenas tardes, y con una sonrisa, y el Señor nada y nada. Y después de un tiempo, el Señor le saludó y con una sonrisa dice: con eso estoy pagada. Es perseverancia, ponerse en el lugar del otro. No sabemos, incluso, no sabemos por qué situación esté pasando la persona que tengo enfrente. Así que traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Hace unos días también su servidor estaba esperando en un lugar, una consulta, pero en ese lugar había un futbolito y había un niño ahí jugando solo, como uno de unos 10 años. Y me acordé de una enseñanza del pastor Julio, muy, muy interesante, poniéndose en el lugar del otro también. Entonces le dije al niño: oye, es aburrido jugar solo, ¿me invitas? Y el niño se sorprendió, dijo: sí. Entonces, pues calentando motores, me dejé ganar en el primer partido a 10 goles. Ya en el segundo ya no, y me ganó. Y el niño estaba muy contento, o sea, estaba muy entretenido y platicamos no mucho. Y de repente yo en el primer juego pues volteaba así como sorprendido, pero en otro ya estaba como que preocupado. Y en el tercero pues ya me estaba esforzando un poquito más. Y total, le gané, ya llegaron sus papás y me gané a un amiguito. Y él se fue muy contento y yo también. Porque no sé cuándo lo vuelva a ver, pero él estaba muy contento. Porque yo procuré ponerme en su lugar retrocediendo unos 37 años. Para estar a su nivel, ¿verdad? Y sabes que esto también lo debemos aplicar en casa. Cuando juguemos con nuestros niños, déjate ganar, porque después, aunque quieras ganar, no vas a poder y el niño te va a dar la vuelta, porque son tan hábiles. Pero ¿qué vas a generar con eso? Con que te dejes ganar, con que te dejes meter goles, que vas a fomentar en él el esfuerzo, sin humillarlo y sin hacerlo sentir menos. Y va a haber una conexión y te va a decir: me gusta mucho estar contigo. Y sobre todo los abuelitos, ¿verdad? Que son los que más se entregan hacia los nietos. Pero bueno, también los papás tenemos que hacer lo mismo. Seguimos otra vez. Así que traten a los demás como les gustaría que los traten a ustedes. Imagínate, bueno, no te imaginas, te voy a platicar también algo que me ocurrió y que seguramente a ti te ha ocurrido o te va a ocurrir. Me llegó una notificación a mi celular y resulta de que alguien había clonado mi tarjeta. Entonces tenía un cargo adicional. Te pregunto, ¿tú qué harías? ¿Qué harías al no reconocerlo? Pues vas al banco, ¿verdad? Porque el banco te dice: si tú no reconoces un cargo, tienes 3 meses para reportarlo, y después de una investigación, pues te devuelven efectivamente el dinero si es que no lo hiciste. ¿Estamos? Bueno, pues así me pasó a mí. Así que ¿para qué esperar tanto? O sea, ves inmediatamente, cancelas la tarjeta y haces la aclaración. Pero ¿qué pasa si te demuestran de que tú prestaste la tarjeta, entregaste un NIP, alguien lo tecleó y resulta de que efectivamente sí, el cargo es efectivo? No te devuelve nada y aparte te cobran por los gastos de investigación. ¿Eso es justo? Sí. ¿Quién es el responsable de la tarjeta?
¿no? Ahora, ¿por qué? Porque hay que ponerse en el lugar del otro, en el lugar del banco. Oye, estoy trabajando para darte un servicio y resulta de que lo que me dijiste a lo mejor fue no te diste cuenta, a lo mejor tú lo tecleaste, después llegó el cargo, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo te estoy comprobando que sí lo hiciste. Pero en mi caso no fue así. El negocio donde se hizo ese pago me devolvió prácticamente a la par en lo que yo metía la aclaración. Entonces ya estábamos tablas. Pero ¿qué crees? El banco me volvió a acreditar el mismo importe. Es decir, tengo un saldo ahora a favor. La pregunta es, ¿tú qué crees que haría el carpintero más famoso de toda la historia llamado Jesús? Si a él le hubiera llegado ese cargo adicional, ¿qué habría hecho? ¿Verdad? Sin duda, devolverlo. Entonces, ¿qué crees que esperaría Cristo Jesús de un cristiano? Devolverlo, ¿verdad? Es sencillo, hacer lo mismo que Él haría. Este es el mismo mandamiento y no es una sugerencia, es una orden. Traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Ahora les voy a preguntar, ¿es fácil? No, ¿verdad? En ninguna manera es fácil. Porque imagínate que tú tienes necesidad y te cae ese dinero, algo que tienes disponible. Bueno, pues aquí justamente es donde tenemos que confiar en Dios y utilizar la palabra de Dios para abstenernos de hacer lo malo a otros, aunque nosotros tengamos necesidad. Eso es muy importante. Aunque nosotros tengamos necesidad, abstengámonos de hacer lo malo a los otros. Y te voy a poner el ejemplo y las pisadas de Jesús. Les voy a hacer esta pregunta. ¿Es malo comer? No, ¿verdad? Pero en el caso de Jesús, cuando estaba en el desierto, no era la voluntad de Dios el Padre que Él comiera, que Él se alimentara. Sin embargo, Satanás en el desierto le pidió que pudiera demostrar su poder convirtiendo las piedras en pan. Justamente cuando Jesús tenía la necesidad de alimentarse y de comer. Jesús, escúchenme bien, tenía el poder para poder hacerlo, es más, convertirlo en unas tortas cubanas. ¿Sí o no? Ay, esta agua se me hizo la boca. Y si me permiten esta expresión, él tenía la tarjeta de crédito disponible, un cheque en blanco, tenía el poder de hacerlo, pero no era la voluntad de Dios que él comiera durante ese proceso, aunque él tuviera necesidad. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Lo mismo, no hacerle daño a los demás, ¿sí? Sino esperar en la provisión. Así que una vez que Jesús pasó y superó la tentación, entonces Dios le proveyó, mandando a los ángeles para que le sirvieran. ¿Sí? Porque algunas veces podemos confundir cuando estamos en la necesidad. Te encuentras una cartera y tú andas, ahora sí que bien bruja, con una credencial y hay mucho dinero ahí. Híjole, ¿qué debemos hacer? Devolverlo. ¿Por qué? Porque hay una identificación, sabemos de quién es.
Ahora, por ejemplo, era lo que te comentaba. Imagínate que a ti fue el que se te cayó la cartera. ¿Qué esperarías? Mejor dicho, ¿qué desearías, no? Sí, ¿qué desearías? Porque esperar, híjole, muy difícil, pero sí quisieras, desearías que te la devolvieran. Y evidentemente si eres agradecido, pues oye, ten, por favor. Porque haz con los demás lo que te gustaría que hicieran por ti. Así que, ¿es fácil? No, ¿verdad? Pero ¿qué crees? No, no es fácil. De hecho, Jesús compara este tipo de situaciones con dos puertas. Pero la primera, a la que se dirige, que es prácticamente e inmediatamente después de nuestro versículo base, en el versículo 13, compara esta puerta con la regla de oro justamente. Entren por la puerta angosta que lleva al cielo. Otra vez, repito cómo está el contexto de este versículo. Traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Entren por la puerta angosta que lleva al cielo. La palabra entrar implica una acción, un movimiento, implica dar el primer paso, porque dice que entres. Y no puedes entrar si no te mueves, ¿sí o no? Implica dar el primer paso hacia la justicia del reino de Dios. Esa puerta es tan angosta, que tu carne, es decir, el egoísmo, no puede pasar. Es así de pequeña. La puerta es tan pequeña que solamente el polvo puede penetrarla. Es tan pequeña que solamente el carácter de Cristo en tu vida puede entrar por ahí. Es tan angosta, justamente, esta puerta tan angosta justamente se llama Jesucristo, porque es la única que lleva al cielo para que lo experimentes en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando tratas a los demás como te gustaría que te trataran a ti, entonces tú puedes dormir en paz. Porque no le vas a deber nada a nadie. Y no tienes temor de que alguien venga y te reclame. Los de Coppel, por ejemplo, ¿verdad? Esa puerta tiene un nombre y es Jesús. Porque Jesús lo dijo en Juan 19: yo soy la puerta. Si alguno pasa por mí, se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesita, dice esta versión. Si observan, primero se entra por la puerta y luego dice y sales, ¿no? Entras por la puerta de Jesús, por la vida de Jesús, por el carácter de Jesús, y cuando sales al exterior ya con una nueva vida transformada, entonces puedes ver. Entonces se te abren los ojos de tu entendimiento. Y la palabra encontrar también significa descubrir lo que tenías enfrente. Es decir, te abre los ojos del entendimiento y ya puedes ver. En otra versión dice, entran y cuando salgan hallarán pastos. Esta aplicación espiritual se da ¿por qué? Porque tú eres el que cambia. Es decir, nosotros. Y ahora tienes ojos para ver cuánta generosidad Dios ha derramado en toda tu vida y no te habías dado cuenta. Y cuando entras por esa puerta y te arrepientes de tus pecados, ahora valoras todo lo que antes desperdiciabas. ¿Por qué? Porque te humillaste entrando por la puerta angosta. Y esta puerta fue abierta gracias a los méritos de Jesús,
por los cuales ahora podemos entrar confiadamente, pero siempre en el nombre de Jesús, siempre en el carácter de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros, con nuestro ego y nuestro orgullo, no cabemos. Siempre con la mano y de la mano de Jesús es que podemos entrar confiadamente. Porque después de este versículo continúa diciendo: pero la puerta que lleva a la destrucción es ancha y el camino a la destrucción es espacioso y muchos entran por ellos, es decir, por estos caminos. Y esta puerta, que es ancha y espaciosa, es del tamaño de nuestro ego, es del tamaño de nuestro yo, de la mentalidad de aquel que dice: el que no tranza, no avanza. Es del tamaño de robar, matar y destruir. Es del mismo tamaño del enemigo de Dios. Y es tan espacioso y es tan grande esta puerta como el hombre lo desee, porque Él es el único que lo puede ampliar, pero lleva a la destrucción. Es decir, esta puerta es la aceptación del hombre de todo aquello que Jesús rechazó en el desierto. ¿Se alcanza a entender? Mateo 7:14, y continúa dándonos la explicación. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es angosta, es pequeña, y es tan pequeña que muchas veces o la pasas postrado y ya, si te va muy bien, de rodillas. La verdadera vida es aquella a la que lleva la verdadera vida, es angosta. El camino es muy duro y solo unos pocos lo encuentran. Entonces ya Jesús nos está diciendo: no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque tienes que seguirme. ¿Cómo? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Y esto es lo que nos dice el Señor. Y esta es su promesa, así como se la dijo a Mateo cuando lo miró: sígueme. Esa es tu misión. Sígueme, porque yo te haré, yo te transformaré, yo te cambiaré. Tú nada más tienes que hacer, lo que tienes que hacer es seguirme. Y luego, después de esto, viene una advertencia. Dice Mateo 7:15: tengan cuidado con los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Si notas, Jesús está advirtiendo de que en su caminar, en este desafío en el que nos dice: ven y sígueme, en ese caminar nos vamos a encontrar con personas que van a estar buscando lo tuyo y tú no les vas a interesar. ¿Por qué? Porque por dentro son lobos rapaces y se disfrazan poniendo carita de yo no fui. Sin embargo, no les interesa ponerse en el lugar del otro, sino quedarse en lo que tiene el otro, ¿sí? O quedarse con lo que tiene el otro. Pero Jesús nos dice: miren, con esto es con lo que se van a enfrentar. Ustedes lo reconocerán por la clase de fruto que den. El bien no viene de la gente mala, así como las uvas no se recogen de los espinos, ni los higos se recogen de los cardos. Observemos que esta advertencia no solo tiene una mirada hacia el exterior, es decir, hacia decirnos: observa a los demás, sino también nos dice: cuidado con tus propias
intenciones. Cuidado cómo inicias siguiéndome. Y cuidado cómo continúas en el camino. Y finalmente, cuidado cómo estás terminando también. En todo momento nos dice, ten cuidado de los demás, pero también de que tú caigas en eso. ¿Por qué? Porque finalmente todos damos frutos. Porque a través del fruto es como se da la evidencia a quién pertenecemos. ¿Se alcanza a entender? Si damos, ¿cuál es el primer fruto que damos una vez que venimos a Cristo? El primer fruto. El fruto que es digno de arrepentimiento, ¿verdad? Porque después de ahí vienen otros que son conforme al árbol en el que estamos injertados, que es Cristo. Ahora vamos a regresar un poco para ver el contexto de tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Vayamos a Mateo 7:1. Dice así: no juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes. Esto no significa que no tengamos que poner en tela de juicio lo que esté ocurriendo con las personas. No significa eso. Más bien es sin que haya un justo juicio. Veamos cómo lo dice. Porque Dios juzgará de la misma manera que ustedes juzgan a los demás. ¿Recuerdan el ejemplo del empujón? Entonces cuando juzguen o cuando juzguemos con un justo juicio. ¿Por qué? Porque de la misma manera Dios nos va a juzgar a nosotros. Es decir, no empujen a su hermano, ¿sí? No lo empujen a hacer caer, sino que consideren al hermano como ustedes mismos. ¿Cómo les gustaría que fuesen ustedes exhortados o corregidos? Así es como los tenemos que tratar. Porque Dios levantará a alguien. Si tú no haces eso, va a levantar a alguien que te dé un empujón. Porque a los dos Dios los va a juzgar. En otras palabras, no provoquemos a ira a los demás a causa de hacer un juicio ¿cómo se dice? Apresurado, o un juicio, bueno, sí me entienden, ¿verdad? Un juicio desbocado, vamos. ¿Perdón? Exactamente, un juicio no justo. Y así que recordemos que a los dos Dios nos va a juzgar y nos va a tratar. Hay una palabra que está recientemente acuñada en nuestro vocabulario, en el cual podría aplicarse en nuestra enseñanza. Esta palabra, que es más de nuestros tiempos, creo que sí la han escuchado, se llama empatía. ¿Sí? Empatía. Y la empatía es la capacidad de comprender los sentimientos y emociones de otra persona. Así que esta palabra cabe muy bien en lo que estamos viendo. Y esta persona tiene la capacidad de intentar experimentar de forma objetiva y racional lo que el otro está sintiendo. La empatía hace que las personas se ayuden entre sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera saben por la situación que está pasando la otra, porque en algún momento nosotros pasamos por ella. Está estrechamente relacionada esta palabra o esta actitud con el altruismo, el amor y la preocupación por los demás.
y es la capacidad de poder ayudar. Dicen aquí unas definiciones que hay una empatía afectiva o emocional, y es la capacidad de percibir, comprender y sentir las emociones que la otra persona experimenta. Por ejemplo, entre las mujeres, pues conocen, pues cuando alguien va a tener un bebé, ¿no? Y se entienden por las circunstancias tan difíciles por las que tienen que pasar en un alumbramiento durante, bueno, todo ese proceso. Hay otra empatía cognitiva, que es la capacidad de entender la forma de pensar de otra. Es decir, lo que les decía, ponerse en los zapatos de la otra persona. Hay otra empatía compasiva, es la capacidad de ayudar porque se comprende que la otra persona está pasando por un momento muy, muy difícil. Dentro de las Escrituras hablan sobre este tipo de acción, la cual la vemos demostrada en varias narraciones bíblicas. El apóstol Pablo, por ejemplo, el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro 3:8, se dirige a los cristianos y obviamente se dirige hacia nosotros. Nos dice, en fin, es decir, todo lo que les acabo de decir se resume en lo siguiente: sean todos de un mismo sentir. Ese sentir se refiere a un sentir en Cristo, no que de alguna manera nosotros hagamos una democracia, ¿verdad? Sean todos en un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, es decir, entre nosotros, sean misericordiosos y amigables. Y si notan, estas son características que evidentemente reflejan el carácter de Cristo. Y ese carácter de Cristo se tiene que ver reflejado entre los cristianos, en los que seguimos a Jesús. Y luego dice, no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados a heredar bendición. ¿Alcanzas a notar que tú recibiste la bendición de parte de Jesús? Y si a ti te maldicen, ¿qué tienes que hacer? Heredar la bendición que recibiste. ¿Por qué? Porque fuiste recibido también a misericordia, no mereciéndola. El otro tampoco la merece, ¿verdad? Pero tenemos que bendecirlo. ¿Y eso qué va a hacer? Dejar nuestro corazón limpio. Dice el versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿A quién le gusta que hablen mal? ¿Te gustaría que hablen mal de ti? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No hablar mal de los demás. ¿Y sabes qué? Algunas veces se nos llega a salir. Se nos llegan a salir algunos comentarios fuera de lugar, pero ¿qué crees? Tenemos al Espíritu Santo que Él nos dice, mira, hiciste mal. ¿Por qué? Porque ves la reacción de la otra persona. ¿Y qué tienes que hacer? Reconocer y pedir perdón, ¿no? Porque dice la Biblia, en cuanto a ustedes dependa, estad en paz para con todos. Y si nosotros somos los causantes de generar una mala reacción ante otra persona, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos a cuentas. El que quiere amar la vida y ver días buenos, y eso, ver días buenos es consecuencia de que estás sembrando también cosas buenas. Obviamente que va a haber días no tan buenos, pero ¿qué tenemos que hacer? Sembrar lo mejor, aunque los días sean malos. Apártese del mal y haga el bien.
Esto también es un mandamiento. Busquen la paz y síganla en todo lo que hacemos, porque los ojos del Señor están sobre los justos, sobre aquellos que buscan la justicia que viene de lo alto, estar en paz para con todos. Y fíjense, porque hay una consecuencia, mis hermanos, y aquí está lo emocionante. Fíjense la reacción. Apártense del mal, hagan el bien, busquen la paz, síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces nos conviene estar alineados día con día, ponernos en los zapatos del otro. Puede ser nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros vecinos. Nos conviene, ¿verdad? Hacer la justicia. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y aquí viene una pregunta: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Definitivamente que nadie, ¿verdad? Porque el Señor estaría con nosotros, y todo aquello que Él permita es con un propósito, también con el propósito de ponernos a prueba y sacar nuestra reacción. ¿Por qué? Porque los ojos de todos, también los que están a nuestro alrededor, nos están viendo. Y Dios permite que pasemos por circunstancias para que saquemos o mostremos el carácter de Cristo en nosotros. Y aquí tenemos una fórmula, porque dice el libro de Romanos que no hay justo ni aun uno. Y entonces, ¿cómo vamos a poder seguir el bien? Bueno, la respuesta es poniéndose en el lugar de aquel que es justo y que, estando aquí en la tierra, nos enseñó cómo actuar. Es decir, siguiendo sus pisadas, porque nosotros de forma natural somos injustos de acuerdo a nuestra naturaleza caída. Y aquí viene otra pregunta: ¿cómo fue que Jesús aplicó este mandamiento que Él mismo dijo? ¿Cómo se lo aplicaría a sí mismo? Haz por los demás lo mismo que te gustaría que hicieran por ti. ¿Cómo se lo aplicó a Él mismo? De esta manera: Él nos amó a nosotros conociéndonos, para que nosotros lo amáramos a Él al conocerlo. Repito, Él nos amó a nosotros conociéndonos y la clase de vida que teníamos, con el propósito de corresponder a Él amándolo una vez que lo empezamos a conocer. En otras palabras, Él fue mucho más allá de su propio mandamiento, porque aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, poniéndose Él literalmente en nuestro lugar. Y ahora Él te pregunta: ¿me amas, Pedro? Es decir, ahora, ¿cómo demuestras cómo demostramos que amamos al Señor? Él nos dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y las ovejas, bueno, obviamente aquí se está refiriendo al liderazgo, pero cada uno de nosotros tenemos ovejitas. Tienes a tus hijos, ¿no? A tus nietos, pero también tienes amigos, tienes gente que te ve, que te conoce. Así que ponte en el lugar de ellos, ponte en el lugar de las ovejas. Y dice: y gozaos con los que se gozan, siguiendo al Señor, evidentemente, y llorad con los que lloran. Ahí está la empatía. Ponte
en el lugar de los otros, en el lugar del otro. Y sabes que el dolor que Dios permitió y que fue consecuencia del pecado fue el mecanismo también para que nosotros podamos llegar a identificarnos con el mismo Dios. Fue el mecanismo, otra vez repito, el dolor que nosotros sentimos, que fue consecuencia de nuestro pecado, el mismo Dios tomó ese dolor para experimentarlo e identificarlo con nosotros, poniéndose en nuestro lugar. Nosotros tenemos dolores por nuestro pecado, ¿verdad? Por nuestra aflicción, por consecuencia de lo que nosotros hemos hecho. Pero Jesús, cuando vino a esta tierra, también experimentó el dolor que nosotros padecemos. Y de hecho, Isaías 53:3 le da este título: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Experimentado, ¿por qué? Porque Él experimentó absolutamente cualquier tipo de dolor que te puedas imaginar, cualquiera. Por eso es que Él se puede compadecer de nosotros, porque Él pasó por todo lo que nosotros hemos pasado. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todo lo que nosotros pudimos haber experimentado, podemos experimentar en esta tierra, Él lo sufrió con el fin de que podamos tener ese mediador de parte de Dios el Padre. Y también hay algo más. ¿Ustedes creen que Dios el Padre no experimentó dolor? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y Él, digámoslo así, nos hacemos uno con Él. Porque es justamente la oración que Jesús dijo, que sean ellos uno que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Pero ¿saben qué? El dolor en algún momento se va a ir. Cuando pasemos de esta vida y estemos juntamente con Él, donde no habrá más dolor, no habrá más llanto, y seremos igual que Él, pero con un entendimiento mucho, con la mente de Cristo, vamos. Y sabiendo para toda la eternidad por qué estamos ahí. ¿Y saben qué nos lo van a recordar? Sus heridas. Porque las heridas jamás en toda la eternidad serán cerradas. Veamos otro fundamento lógico que nos da el apóstol Juan acerca de ponernos en el lugar del otro. Y él lo explica así: a ver, pero si tú tienes bienes en el mundo y ves a tu hermano tener necesidad y cierras tu corazón, ¿cómo es que el amor de Dios mora en ti? Por supuesto que no. Si has nacido de Dios, no puedes cerrar tu corazón. ¿Por qué? Porque va a haber utilizando la palabra que hemos estado viendo, una empatía, poniéndote en el lugar del otro. En este versículo la compasión está relacionada, como lo vimos, en la empatía, en dos cosas que se requieren, y que es la acción. En la Biblia hay muchos ejemplos en las que se pone en práctica la empatía. Jesús siempre se mostró sensible hacia los demás. Por ejemplo, cuando Él vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En otra ocasión recordarán que Él se acerca a un cortejo fúnebre y resucita a un joven porque sintió compasión de parte de la mujer, de la mamá. Y así vemos muchos ejemplos y personajes.
En uno de ellos, para ir resumiendo, vemos a la reina Esther, que de alguna manera estaba ya en una situación privilegiada, pues ya en el palacio. ¿Qué le afectaba? Tenía todo. Sin embargo, ella arriesgó su vida de tal manera y de una forma tan inteligente que evitó que el pueblo judío fuera exterminado, que fuera raído. Ella fue muy valiente y tomó esa decisión de presentarse delante del rey para descubrir al traidor que estaba dentro del gabinete. Así que ella se puso en el lugar de su pueblo, y lo que le hicieran a su pueblo es como si se lo hicieran a ella. Otro hombre, sin duda, que se puso en el lugar del otro, fue Jonatán, el hijo ¿de quién? El hijo del rey Saúl. Él se puso en el lugar de David. Pero fíjense, él estaba cediendo el trono o el lugar que a él le debería de corresponder de forma legítima y por linaje, pero él se lo entrega, digámoslo así, a David, y con gozo, con alegría, porque lo amaba como si fuera él mismo. Es decir, se puso en el lugar del otro. Es decir, si tú reinas, es como si yo estuviera reinando. Es más, yo tengo que aprender de ti, porque él vio el fruto de David, porque él vio que era un hombre conforme al corazón de Dios, y él se alegró, y él se ponía en el lugar del otro. Es como cuando tú sabes y te enteras que a tu hermano le está yendo bien, ¿no te alegras? Deberíamos de alegrarnos, ¿verdad? Deberíamos de alegrarnos. O tu vecino que le está yendo muy bien, ¿te alegras? Deberíamos de alegrarnos. Así que Jonatán no peleó contra Dios, sino al contrario, se alegraba por todo lo que le ocurría, porque aquello que le ocurría a su amigo es como si le ocurriera a él. Y el ejemplo más trascendente de toda la escritura es la del mismo Jesús, que él descendió de su trono para ser como uno de nosotros, sin pecado, porque tal hombre nos convenía, uno que pusiera su vida por esta humanidad perdida, por ti y por mí, porque no había otro medio, ni siquiera había otra oportunidad. Y es por eso que estamos aquí, agradecidos por esa oportunidad que nos da de reflejar su carácter en nuestra vida. Qué maravilloso, ¿no? Así que, hermanos, hagamos con los demás lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Esa es la puerta angosta, donde solamente puede caber el carácter de Cristo y nuestra carne no tiene cabida. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Padre y amado Dios, te damos muchísimas gracias por tu consejo. Gracias porque tú nos prometes que estarás con nosotros, que escucharás nuestras oraciones si nos apartamos del mal, si guardamos nuestro corazón, si cerramos nuestra boca ante las murmuraciones y el hablar mal de los demás, Señor. Tú nos escucharás y tú estarás con nosotros en todo momento, y tú vas a inclinar tu oído para escucharnos. Señor, muchas gracias por ese regalo inmerecido, el cual te agradecemos, porque es ese regalo invaluable que es la vida y el ejemplo de Jesucristo que hiciste llegar a nuestro entendimiento. Y solamente tú, Jesús, lo pudiste hacer por un motivo, y fue por amor al Padre, no queriendo ser igual a Él, sino humillándote hasta la muerte y muerte de cruz. Y gracias porque también en ese caminar estuvimos nosotros en tus pensamientos, Señor, ya que tú
nos conocías desde antes de la fundación del mundo. Y fue justamente aquella ignorancia que había cegado nuestro entendimiento, pero tú, cuando llegaste a nuestra vida por medio de la Escritura, entonces fue como quitar ese velo en los ojos de nuestra conciencia. Muchas gracias, Señor, por esta regla de oro. Gracias porque esta regla resultó ser la vara que nos disciplinó, pero también el cayado que nos ha iluminado. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén.